Gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bendecidas. Bendecidas con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una semanita más estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor, conociendo más el testimonio de Él, ¿verdad? Revelado en las epístolas del apóstol Pablo para nosotros, la iglesia, no solamente para los gentiles, sino para los judíos también que creen, ¿verdad? Y nosotros los gentiles que creemos también. Dice, tanto de judíos como de griegos soy deudor, dice el apóstol Pablo. Así que le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Continúan las visitas, continúan los comentarios, buenos y no tan buenos, pero los amamos en Cristo Jesús y solamente deseamos de que nos den un poquitico más de tiempo para sembrar en sus oídos aquellos que se oponen a la doctrina de la gracia, para ver si el Señor les toca el corazón y su mente, ¿no? Amén. Y les da la bendición de conocer esta maravillosa gracia, este hermoso pacto de fe. Aquí todo es de fe, aquí todo es de espiritual. Aquí no vamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. En el antiguo pacto se leía y se hacía, aquí se lee y se cree, ¿correcto? Allá era de acuerdo a nuestras obras, aquí es de acuerdo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana Gloria, Señor, estaba pensando por estar por acá otra vez con nosotros. Es un gusto, un placer. Hay un lindo testimonio de lo que el Señor está haciendo con el conocimiento que ella tiene en Nicaragua. Final de la clase, cualquier cosa compartes con nosotros eso. Pero el Señor la está usando para abrir los ojos de otras personas, porque esa es la idea. Con este conocimiento nosotros, ¿qué hace el Señor? Alumbra los ojos del entendimiento para que conozcamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y eso lo hace el Señor a través de nosotros. Parece que estamos aquí bendecidos, para eso nos reunimos, para eso escuchamos los estudios, para eso editamos los estudios, para eso mantenemos la página de YouTube, para estar disponibles siempre para la iglesia. Y eso es sembrar un granito muy chiquito, lo que nosotros podemos hacer. Pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, y esa es su promesa, ¿no? También ya saben lo de nuestra hermana Ruth, se fue a partir con el Señor, ya está con nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos reunimos, bendecidos, para prepararnos para eso. Aquí, si hay un énfasis que yo hago, es en el cuerpo glorificado, en la esperanza de la vida eterna. He repetido 1000 veces que aquí no te doy nada ahora mismo, no te ofrezco prosperidad, no te ofrezco sanidad, no te predico panes y peces, pero sí una esperanza eterna. Y eso confiando y creyendo de que nuestra hermanita Ruth se va con esa convicción maravillosa de que en un abrir y cerrar de ojos recibe su cuerpo glorificado y va a ser parte de la evidencia mundial de que Jesucristo venció la muerte cuando reciba una resurrección corporal, ¿correcto? Amén. Porque fuera de eso, ¿cómo probamos de que está glorificada, viva, verdad? No hay manera porque no la vemos. Pero Dios va a mostrarle al mundo que Él venció la muerte con una resurrección corporal. Por eso es que Él hizo énfasis a los apóstoles: toquen mis manos, toquen mi costado, para que vean que no soy un espíritu, no soy un fantasma, sino que tengo carne y hueso, ¿verdad? Estaba resucitado corporalmente, bendecidos. Entonces, públicamente le mandamos un saludo a toda la familia de nuestra hermana Ruth. La amamos en Cristo, ¿no? Sí. Estuvo aquí muchos años con nosotros, fue pionera de las primeras personas que se reunieron con nosotros por muchos años, y para mí personalmente es una satisfacción haber sembrado en su vida
Es una satisfacción, bendecidos, que el Señor a través de este servidor la sacó del legalismo, de las iglesias donde lo único que predican son condenación. Ella conoció la gracia aquí en este grupo, en estas reuniones, y para nosotros, como dice el apóstol Pablo, vosotros sois mi gloria. Y para nosotros ella pues es un testimonio grande de lo que el Señor hace en la vida de una persona. Estamos contentos, estamos gozosos porque para nosotros la muerte, bendecido, no significa nada. Sí, Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ah? Para nosotros la muerte tiene un significado totalmente diferente. Totalmente. Una pausa de nuestras relaciones presentes, ¿no? En presencia de cada uno. Pero bendecido, aquí no es un adiós, esto es un hasta luego literalmente. Nosotros nos vamos a encontrar con todos aquellos que han dormido, partido en Cristo. Dice el apóstol Pablo, le dijo a los tesalonicenses, para que no seáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos, el tema de esta tarde, explicación de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 15. Explicación de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 15. Sí, vamos a ir ahí. Bendecidos, en el Evangelio hay ciertos versos que muchas veces pudieran dar a ser malentendidos, a dar confusión. Por ejemplo, decirte algo, el velo, ¿no? El famoso velo de las hermanas. Si te pones o no te pones el velo, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios o en las cartas a los Corintios. Esos versos bíblicos muchas veces llevan a un estilo de vida. Es ahí donde hay un problema grande. Si fuesen versos bíblicos que uno sencillamente no los entiende o tal vez no tomamos el tiempo para entenderlos, para averiguar, porque es la manera de interpretar el Evangelio, ¿correcto? La ley de la hermenéutica, a quiénes, el por qué, el qué, el dónde, el cuándo, todas esas cosas hay que preguntarlas para entonces aplicar la ciencia de la interpretación bíblica. Pero cuando no sencillamente dejamos que sea una parte en el Evangelio tal vez un poquitico confusa, sino que vamos más allá y creamos un estilo de vida de acuerdo a lo que entendemos y tal vez mal interpretado ese verso bíblico, es un problema grande. Sí, Señor. Es un problema grandísimo. Por ejemplo, las hermanas que se ponen velo en las congregaciones, por lo general, esas hermanas se sientan a un lado, ¿correcto? Pues son congregaciones bastante legalistas. Son ataduras. Bastante legalistas. Y por el otro lado se sientan aquí están las mujeres, aquí están los varones, ¿correcto? Sí. O la varona y el varón. Entonces, no es un estilo de vida insignificante, sino que es un estilo de vida significativo porque es un estilo de vida que tiene que ver con el aspecto espiritual de esa persona. Si tiene que ver con el aspecto espiritual de esa persona, tiene que ver con su conciencia. Si tiene que ver con la conciencia de esa persona, tiene que ver con libertad o culpabilidad. Por eso te digo que es un problema grande. Sí. Si malinterpretamos mal lo que está escrito. Si no entendemos el por qué y a quiénes, etcétera, ¿no? Eso como para darte un ejemplo de lo del velo. Quiero compartir lo que entiendo de esa parte del Evangelio por la sencilla razón de que hay personas que pueden darle un significado grande a estos versos bíblicos y lo hace un estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que ver con el aspecto espiritual de esas personas.
Y nuestra intención, como hemos hablado todos estos años, este tiempo, hace poco, cuando mencionamos que el propósito de los pastores, evangelistas, maestros, era la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia, es con esa intención que vamos a hablar un poquitico de esto, un poquitico. Porque las conciencias, bendecidos, se afectan por estas cosas. Se afecta tu vida, afectas la vida de las personas que están alrededor tuyo, o eres libre o eres esclavo de las ideas o malas interpretaciones de la palabra. La Biblia puede ser el libro más maravilloso del mundo, pero también puede ser el libro más peligroso del mundo, si no lo interpretan bien. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:15, por favor. Amén. 1 Timoteo 2:15. Bendecido, hablando de la mujer, el apóstol Pablo dice lo siguiente: empero, sin embargo, será salva, engendrando hijos, si ellos permanecen en fe, caridad, santidad con modestia. ¿Correcto? Muchas personas piensan que eso significa que la mujer debe tener hijos para ser salva. Entonces, lo primerito que vamos a aclarar son varios puntos. Vamos a decir lo que este verso no significa. No significa lo que acabamos de leer, que la mujer es salva en el sentido de ser justificada, salva de sus pecados. Porque ese es el contexto que se entiende muchas veces. La mayoría de las personas no lo entienden así, lo entienden bien. Que la mujer es salva teniendo hijos. No es lo que significa. No es lo que significa. Te digo una cosa. El que piense que una mujer se salva teniendo o engendrando hijos no conoce el Evangelio. Es más, ha negado la fe. Si yo conozco el Evangelio, tengo que entender que no es por obra. Engendrar hijos es obra. Es más, sin ser más específico, lo que se tiene que hacer para engendrar hijos es una obra. Sí. ¿Y es una obra de qué? De la carne. ¿Correcto? Sí, Señor. Conste, muy pocas personas creen literalmente esto que está acá. La mayoría de los cristianos entienden que no hay salvación por medio de engendrar hijos. Ahora, lo que este verso no significa no es un acto de obediencia tener hijos. No es un acto de obediencia de una hija de Dios tener hijos. No es un acto de obediencia. Estamos hablando de hijos de Dios, ¿correcto? Y esto es todo para hijos de Dios. Esto es para creyentes. Todo lo que estamos poniendo acá. Y hermano, ¿por qué está aclarando eso? Si tú supieras. ¿Qué no significa? No significa que sea un asunto de espiritualidad tener hijos. Una creyente, una hija de Dios que tenga hijos no es porque sea más espiritual que otro o que otra. No es un asunto espiritual. Mira, no es un asunto espiritual tenerlos o no tenerlos. No tiene nada que ver con tu condición espiritual. No tiene nada que ver con el pacto de gracia. Exactamente. Nada tiene que ver con el pacto de gracia. No es desobediencia no tener hijos. Pueden parar ya los que están haciendo muchos chamacos por ahí, porque no es desobediencia no tener hijos. Acuérdate que estoy hablando de creyentes con una conciencia específica. No estoy hablando de los que tienen muchos hijos por sinvergüenzas.
Estoy hablando, bendecidos, de personas que realmente creen, que toman ese verso literal y piensan que evitar hijos es un problema, que evitar hijos es una desobediencia a Dios. Sí. Ese es el problema con esas personas, es que necesitamos aclararles estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no significa ese verso bíblico? Porque si lo leemos, dice, sin embargo, será salva engendrando hijos, si ellos permanecieren en fe. Condicional, correcto. Caridad, santidad con modestia. ¿Por qué no puede significar nada de esto que pusimos acá? Porque es un imposible, bendecido, que pueda significar algo de esto. Porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. No se puede interpretar de que ese verso bíblico diga o esté refiriéndose a que la mujer va a ser salva de sus pecados o justificada de sus pecados por medio de tener hijos. Imposible. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y la obra ya no es obra. Si es por gracia, anulas la obra. Si es por obras, anulas la gracia. Por eso te digo, un bendecido que crea eso no conoce el Evangelio. Y si sabe que la salvación es por gracia y piensa así, está en desobediencia a la fe. Ha negado la fe. En Romanos 1 dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y la fe es el medio para adquirir la gracia. Si yo pienso que necesito hacer una obra, en este caso específico de ese verso, la mujer tener hijos para ser salva, es una obra en todo el sentido de la palabra. Y es la obra más carnal que puede haber. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estoy negando la fe, bendecido. Ya no es por gracia. Es el sacrificio de Jesucristo. Garantizado. Porque si esa mujer, junto con su pareja, piensan que evitar un hijo por esa acción pierden la salvación o tienen la probabilidad de estar en desobediencia y sus conciencias los acusa y piensan que se van a perder, no conocen el Evangelio. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendecido, no es que sea un pecado evitar un hijo, pero aún el pecado que muere en nuestra carne, ya hubo provisión por ese pecado, el sacrificio de Cristo. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, Hebreos 10:14. Entonces, ¿por qué no puede significar nada de lo que pusimos ahí? Porque la salvación, la justificación es solamente por gracia, por medio de la fe, no por engendrar hijos. Si la salvación de la mujer incluyese tener hijos, Pablo nunca hubiese dado la opción y hubiese aconsejado que nos quedamos solteros. Sin embargo, él aconseja que el que se pueda quedar solo, que se quede solo. Pero si es la salvación lo que está de por medio en la mujer y tiene que tener hijos, como dice ese verso, el apóstol Pablo nos dice, quédense solos, si tienen el don de continencia, quédense tranquilitos, si son como yo, no tienen que. Vamos a leerlo, 1 Corintios 7:8, por favor. Vamos a leer un poquitico ahí. ¿Cuál era la pasión del apóstol Pablo, bendecido? Salvar a las personas, compartir el Evangelio. Él era el que andaba la verdad de Dios en sus labios, bendecido. En su mente, en su espíritu. Él hablaba y hablaba que la palabra de Dios revelada. Él hablaba la palabra que nosotros íbamos a recibir y una vez la recibíamos,
era tan significativa la palabra del apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos sellaba después de creer esa palabra. Dime tú si no será significativo lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces repito, si la salvación de la mujer incluyese tener hijos, Pablo nunca hubiese dado la opción de quedarse solteros o solteras, porque está la salvación de por medio, ¿sí o no? Sí, claro. Mira lo que dice acá. Digo pues a los no casados y a las viudas que bueno les es si se quedaran como yo. ¿Cómo? Solteros, sin casarse. Empero, si no se pueden contener, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Verso 25. Dice, empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Quiere decir que él tenía una autoridad apostólica, ¿correcto? Sí. No era un mandamiento del Señor lo que él iba a hablar, pero como apóstol él tenía esa autoridad de hacerlo. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la aflicción actual. Digo que bueno es al hombre quedarse así. ¿Estás atado a esposa? No procures soltarte. ¿Estás suelto de esposa? No busques esposa. Bájate. Mas también si te casares, no pecaste. Mira lo que dice acá. Y si la virgen se casara, no pecó. Pero aflicción en la carne tendrán los tales, mas yo os perdono. ¿Por qué? Porque había una necesidad en la iglesia en Corintios de personas que se dedicaran a la obra. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, si te casas, ya vas a estar preocupado por las cosas del mundo. Señor. Sí, exacto. Si no te casas, te dedicas a la obra del Señor. Amén. Y él necesitaba eso. Pero dice, pero aflicción en la carne tendrán. ¿Por qué? Porque viene la responsabilidad de los hijos, viene la responsabilidad con la esposa, viene la responsabilidad con el esposo, vienen los afanes que trae un hogar, una relación, ¿correcto? Hay muchas cosas. Viene el dolor de parto de la mujer, también, ¿no? Y eso fue lo que el Señor le dijo en Génesis, vas a tener tus hijos con dolor. Y tu esposo se enseñoreará de ti. Dice el 29, esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen. ¿No? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan de este mundo como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa. Mas querría que estuvieseis sin congoja, sin pareja, ¿no? El que no es casado tiene cuidado de las cosas que pertenecen al Señor. Ahí te lo está diciendo. Sí, Señor. Y eso es lo que él quería, esa era su prioridad. Agradar al ¿Cómo ha de agradar al Señor? Eso es lo que él vivía. El apóstol Pablo vivía de esta manera, él no tenía pareja. No tenía pareja. Y además tenía el don de la continencia. Porque si un bendecido o una bendecida tienen que estar orando noche y día para que el Señor les dé fuerza de no estar con alguien, no tienes el don de la continencia. Ahora, si no tienes necesidad ninguna, tienes el don de la continencia. ¿Ok? Entonces, si tienes deseos en tu carne y tienes que estar orando para aguantar esos deseos, eso no es un don bendecido. Eso es sencillamente tú tratando de... Te estás quemando, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cásate. Fin al cabo. Dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo como ha de agradar a su esposa. Correcto. Dice, diferencia hay también entre la mujer casada y la virgen. La mujer no casada tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Mira, lo contrario de lo que decía allá. Sí. Allá está mandando a la mujer a tener hijos
para ser salva. Sí, Señor. Aquí le está diciendo que se quede virgen. Ujú. Dice para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Amén. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido, Así es. que es lo más normal del mundo. Señor. Pero si fuese un asunto de salvación, el apóstol Pablo no dice esto. Claro. El apóstol Pablo manda a la mujer a casarse y a tener hijos. Pero en muchas de estas cartas, especialmente en Corintios, manda a que se casen especialmente a los jóvenes y a las viudas jóvenes a causa de las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. No son deseos espirituales, son deseos de la carne. Y como en la juventud, eso está alborotado por las hormonas, ¿verdad? Normal. El apóstol Pablo, entendiendo eso, dice, cásense. Claro. Una viuda joven, Correcto. ¿qué anda haciendo? Hablando con todo el mundo, y a lo mejor anda en una calentura, o también un varón. Y el apóstol Pablo dice, mejor que se casen. Que no se queme. Por el problema de las concupiscencias, para que no caigas en ¿qué? Fornicación. Exacto. Eso está claro, bendecido. Eso está claro. Dice, verso 35. Esto empero digo para vuestro propio provecho, no para echaros, ¿qué cosa? Un lazo. Sino para lo que es decente y para que podáis atender a las cosas del Señor sin qué. Distracción. Si fuese, como dice en Timoteo, que la salvación de la mujer es a través de tener hijos, no dice eso el apóstol Pablo. Imagínate clase de... Entonces, si nosotros no entendemos el contexto completo del mensaje del Evangelio, esos versos así atan tu vida y se vuelve un estilo de vida. No es algo que tiene allá como detrás de la cabeza. Mira, ese verso es como un poco raro, confuso. Estoy seguro que a lo mejor ninguno de nosotros ni hemos pensado en ese verso bíblico, porque no es nuestro estilo de vida. No vivimos a través de ese mensaje que entendemos ahí, pero hay personas que sí. Hay personas que se les está multiplicando el asunto y piensan que agradan a Dios de esa manera, desafortunadamente afectando sus conciencias. Si lo vas a hacer, hazlo, pero con una conciencia libre. Si quieres tener 20 chamacos, ten 20 chamacos, pero con una conciencia limpia, libre, sin condenación. Como puedes que tener 2, 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras, pero no basado en una verdad que no existe. No es una verdad doctrinal que la mujer sea salva espiritualmente, justificada de sus pecados por medio de tener hijos. No lo es. Dice, mas si a alguno le parece que se conduce indecorosamente para con su virgen, si la pasa a la flor de su edad, y que así conviene que se haga lo que él quiera, no peca que se casen. Hablando del padre, creo, de la virgen ahí. Empero el que está firme en su corazón, no teniendo, está la clave, necesidad. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que si tenías que orar en un cuarto. Bueno, entonces si tienes que estar orando para aguantar la necesidad, es porque tienes la necesidad. Más tiene potestad sobre su propia ¿qué? Voluntad. En otras palabras, tienes el don de continencia. Y determinó en su corazón esto de guardar su virgen, hace bien. Así que el que da a su virgen en casamiento hace bien, más el que no la da, ¿qué dice? Hace mejor. Mejor todavía. Pero ¿qué pasó con esa virgen? Si necesita tener hijos para ser salva. Imagínate tú. Imposible que el apóstol Pablo hubiese dicho esto. Y estoy redundando. Sí. Estoy patinando lo mismo para que quede claro. Pero yo creo que ya está claro. Dice, la mujer casada está atada por la ley mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es para ser casada con quien quisiera, solamente en el Señor. Empero, más feliz es, según mi parecer, si se queda así. O sea, que después de que el marido pasó a buena vida, Sí. que se quede solita mejor, dice el apóstol Pablo.
tranquilo. Pero ahí no está considerando si tuvieron hijos, no tuvieron hijos, cuántos tuvieron, se cuidaron, no se cuidaron. Él no está hablando nada de eso, bendecidos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que el apóstol Pablo haga un énfasis en algo que no tiene nada que ver con la salvación. Tenía que ver con el cuándo, el dónde y a quiénes le estaba escribiendo esta carta. ¿A quiénes? A una iglesia en Corintios, tremenda, que era un istmo, donde habían hasta templos donde las sacerdotas eran prostitutas y el descontrol sexual era horrible. culturalmente. Entonces el apóstol Pablo dice, si te estás quemando, cásate. Dice, no se niegue el uno con el otro. La mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu marido, y el cuerpo del marido no es tuyo, es de la mujer. Para que fuesen una sola carne y para que fuesen solamente ellos, por las concupiscencias que están en nuestra carne. Entonces mira el 40, otra vez, empero más feliz es, según mi parecer, si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque al principio, en otros lados, dice, digo yo, no el Señor. Pero también Él tiene la autoridad de apóstol. Entonces, creo que tenemos que dejar claro, otra vez, Muy interesante. que aquí la salvación es por gracia. No hay Dios. Efesios 2:8. Sencillamente vamos a dar evidencia bíblica para que nuestros hermanitos que tal vez están en este tipo de ataduras, Sí. en este tipo de desobediencia a la fe involuntaria por mala información y por ignorancia, que entiendan que están equivocados, que están en un error y se están afectando las conciencias, no para que se sientan mal, sino para que sean felices, para que estén libres en Cristo Jesús, para que disfruten de la herencia que tenemos en Él, y que si algún bendecido que tal vez crea que eso es un mandamiento que el Señor les está dando, Que salga eso. pero después de entender que no es, quieren seguir teniendo hijos, maravilloso, no importa. Ese no es el punto. El punto es que no tienen que hacerlo por una conciencia de condenación, pensando que están haciendo un acto de obediencia al Señor, cuando no es así, bendecido. Que si no lo hacen pierden la salvación. Claro, horrible. O sea, por un lado una cosa y por otro lado otra. Por otro lado, si no te bautizas. Por otro lado, si no comes la cena. Por otro lado, si no haces los sacramentos. O sea, siempre el ser humano tiene que crearse algo para ello ser parte de la salvación. Si no es una cosa, es la otra. Pero ¿por qué no circuncidamos el corazón de una vez y entendemos que esto es un asunto de fe? Y la fe es un don de Dios. Sí, Señor. Tenemos que evitar la gloria, bendecidos, cuando tiene que ver con nuestra salvación y nuestra justificación. Mira el capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. Entonces no puede significar que la mujer es una excepción a esta regla. Aquí no dice porque por gracia sois salvos, excepto la mujer que tiene que tener hijos para ser salva. No, bendecido. Mira, porque por gracia sois salvos por la fe, la certeza, la convicción, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Eso está más claro que ese verso bíblico que es un poquitico engañosito, ¿no? De interpretarlo bien y de entendimiento. Y de conocer el Evangelio, el mensaje del Evangelio, en su contexto completo. ¿Está claro? Y hay diferentes interpretaciones. En ese verso bíblico específicamente es irrelevante la interpretación de ese verso bíblico, a menos que creas y vivas de esa manera. De otra manera es irrelevante. Porque la salvación del cristiano y del creyente está tan clara en las epístolas que en 12, 13 años que hemos tenido clases aquí, es la primera vez que paro en ese verso bíblico, por las cosas que veo. Entonces, creo que es importante. Dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Permiso, entonces, en este caso, si la mujer tiene hijos, ella está orando y ella dice, yo voy a ser salva por los hijos que estoy teniendo. Por obra. Eso es una obra. Tener hijos es una obra. Garantizado, 100%. Sí. Entonces, si esa persona, si esa mujer y ese esposo piensan que esa dama es salva por esa obra, negaste la fe, bendecido. Pero es lo que te digo, mira, es un asunto tan aislado de las epístolas paulinas que muy poca gente se dejan llevar por eso. Porque en ningún otro lado el apóstol Pablo habla de eso. Ahora, habla de la salvación en todas sus epístolas. Habla de la justificación por fe, por gracia. Habla de la predestinación, habla de la santificación, habla de que somos limpios por el Espíritu. En todas las epístolas. O sea, como es un verso tan aislado, no es relevante para la iglesia y la mayoría, yo te diría el 95% de la iglesia, pienso yo, lo ven así. Pero no es un asunto de que estuviese claro que la mujer va a ser salva teniendo hijos. No lo es. Porque si tú conoces el Evangelio y la salvación y la obra de Cristo, es imposible que vas a pensar así. Es más, puedes concluir, no lo entiendo, pero nunca concluir, ni quedar convencido de que la mujer tiene que tener hijos para ser salva. Puedes quedar con la duda de, ok, está difícil ese verso bíblico. Hay otro también en Corintios que dice que las personas son salvas cuando los muertos mueren, algo así, es un poquito confuso. Hay unos cuantos. Pero cuando entiendes el Evangelio completo, no puedes concluir eso, precisamente por lo que estamos leyendo ahorita, Efesios 2.8. Vamos a ir a Gálatas 2.16, por favor. Volvemos a lo mismo con una persona que se pone la falda larga, el pelo largo. Si lo haces porque quieres, no es asunto de salvación. Allá tú, si te gusta andar con el pelo largo y con la falda larga, pero en tu conciencia tú sabes que tu salvación es eterna. No hay problema. Eso es lo importante. El problema es que cuando las personas entienden eso, cambian todo, se quitan todo. Se ponen la falda corta, se cortan el pelo, se echan maquillaje, porque lo estaban haciendo bajo condenación. Exacto. Cuando dejas de hacerlo bajo condenación y lo haces porque entiendes que es un proceder necesario por el testimonio del creyente, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente, bendecido. Y ese es el punto que queremos, ¿no? Ese es el punto que queremos, que nuestros bendecidos que nos escuchan y que tal vez están en este tipo de doctrina no apoyada por el Evangelio, que entiendan que no es así. Eso es todo. Y lo hacemos en amor y en paciencia y en doctrina. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Nunca sea, jamás. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el 21, bendecido. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Wow. Si la salvación de una dama es por tener hijos y engendrar hijos, entonces, la muerte de Cristo fue en vano. ¿Qué está haciendo? Está desechando la gracia de Dios, porque no es por obras. ¿Acaso no dice que en Cristo no hay ni hombre, ni mujer, ni varón, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre? Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para la salvación no es que una regla aplique al hombre y otra a la mujer. Eso no es así. Sí. Romanos 3:21, por favor.
que estamos probando con estos versos bíblicos bendecidos de Efesios 2.8, Gálatas 2.16, ahora Romanos 3.21, que la salvación es por medio de creer en Jesucristo. Más nada. Entonces, este es el fundamento que necesitamos para renunciar a toda obra. Una vez entendemos este fundamento, no tenemos que hacer ninguna obra para salvación, sin obviamente descuidar nuestro testimonio, nuestras responsabilidades, etc. Dice: mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, si la mujer es salva por tener hijos, entonces se justificó por una obra, no por la fe. Pero no puede ser así. Dice: siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo. Claro y pelado. Para todos y sobre todo los que creen, no los que obran, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Pero la mujer teniendo hijos. Eso no es lo que dice, bendecido. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué medio? Gracia. Por la redención que fue en ¿quién? Cristo, no teniendo hijos, bendecido. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe, ¿en dónde? En su muerte, en su sangre, en su sacrificio, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador. Si la mujer, por medio de tener hijos o engendrar hijos, es salva, entonces ya Él no es solamente el justo ni el que justifica, es la obra de ella también. Qué peligroso eso, ¿no? Por eso te digo, es un estilo de vida. Ese es el problema. Dice: para manifestación de su justicia en este tiempo, en este pacto de gracia, para que Él sea el justo y justificador de aquel que tiene hijos. Que tiene fe en Jesús. Que tiene fe en Jesús. Yo quiero que me escuchen los bendecidos que creen estas malas doctrinas. Justificador de los que tienen fe en Jesús. Porque mira lo que sigue. ¿Dónde está pues qué cosa? La jactancia. ¿Queda qué cosa? Excluida. ¿Excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Por qué por la ley de la fe? Porque la fe es un don de Dios. No nos podemos gloriar por eso. Sí, Señor. No, dice, sino por la ley de la fe. Así que concluimos. Mira, si no entiendes ese verso bíblico en 1 Timoteo 2.15, por lo menos concluye lo mismo que dice el apóstol Pablo aquí. Concluye lo mismo que dice el apóstol Pablo. Concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Creo que está claro, ¿no? Capítulo 4, verso 3, por favor, ahí mismito. No queremos que la conciencia de nuestros hermanos bendecidos vivan en culpabilidad, que sean libres. Si quieres tener hijos, ten hijos, no hay problema. Pero si no quieres tener hijos, no tienes que tener hijos. Ya la multiplicación se acabó, ya hay bastante gente en el mundo. Y como no es un asunto de salvación, no tienes que tener hijos. Capítulo 4:3. Bendecido. Qué mala interpretación de este verso, ¿no? Qué mala interpretación de este verso bíblico, que una persona crea que su salvación depende de engendrar hijos. Y pensar que esos bendecidos creen en su conciencia que no pueden evitar eso. Porque entonces se pierden. Porque su salvación está de por medio. Que si tienes un hijo es porque el Señor lo quiso. Y eso no es así, lo tuviste porque hiciste la tarea para tener un hijo. Sí. Eso es todo. Y es una cuestión celular, ¿sí o no? El óvulo, esperma, se une. Muy bien.
Eso es todo. No podemos echarle la culpa a Dios en todo, bendición. Hay un libre albedrío en eso, no en la salvación. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado ¿por qué? ¿Qué hizo Abraham para que se le fuese imputado por justicia? Creyó. Entonces fue considerado justo. El contexto de todo lo que estamos leyendo es la justicia de Dios se ha manifestado, ¿correcto? En Romanos 3:21. Entonces el apóstol Pablo da el ejemplo de Abraham. Mira lo que dice el 4. Dicen, pero al que obra, no al que cree, o sin embargo, al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Quiere decir que es un salario. Si alguien obra, entonces esa persona que está obrando quiere que se le dé su pago. Quiere decir que está endeudando para quien está obrando. Entonces, él está asumiendo, el apóstol Pablo está asumiendo que entonces ya Dios está endeudado con ese que obró y le tiene que dar la salvación o la justicia. ¿Y eso es qué cosa? Un imposible. Mira, mas al que no obra, no cree. Todo es cuestión de fe, la verdad. Si no cree. Bendecido. Tener hijos es una obra. Es una obra de la carne. Sí. Es una obra de la carne. Pero aquí dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Como acabamos de leer el apóstol Pablo, si estás libre, quédate libre. Si estás casado, quédate casado. Si estás esclavo, quédate esclavo. Si estás libre en el sentido de que no eres esclavo, quédate libre. Como conociste a Dios, quédate así, dice el apóstol Pablo. Sí. Pero la salvación es por la fe. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. El esclavo, salvo por fe. El libre, salvo por fe. El casado, salvo por fe. El soltero, salvo por fe. La virgen, salva por fe. El joven, salvo por fe. El anciano, salvo por fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Eres justo, eres perfecto en Cristo. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia, ¿sin qué? Sin obras. Mira, como David también describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará de pecado. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué somos nosotros? Bienaventurados. Amén. Los que son de fe, dicen Gálatas, son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, Señor. Somos bienaventurados porque vivimos por la fe. No vivimos bajo estos conceptos bendecidos. No tiene sentido. Cuando tú lees, yo leí un verso bíblico, el verso 15 del capítulo 2 de Timoteo. Más nada. ¿Qué estamos entendiendo la salvación? En un contexto completo. No podemos sacar un verso, no entender el contexto de ese verso, y como te dije al principio, no solamente pensar y decir, bueno, está confuso, no lo entiendo y ya. No, vivir de acuerdo a ese verso bíblico. Entonces, pensé que podía terminar, pero ya no puedo terminar. Vamos a tener una segunda parte del tema. La salvación es por gracia, bendecidos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dejemos la pregunta al aire. ¿Es engendrar hijos una obra? ¿Verdad? La respuesta es obvia. Claro que es. Y es sencillamente imposible. Imposible. Vuelvo a repetir. Imposible. Lo voy a volver a decir. Es imposible. Y yo quisiera que me escucharan, mis bendecidos.
Es imposible pensar que Pablo está hablando de la justificación del impío. Jamás. Porque niega el evangelio completamente. Completamente. La salvación es por la obra de Cristo exclusivamente, bendecidos. No hay otra. No hay otra manera. No hay otra. Porque no podemos coger un verso bíblico, pensar que la salvación de una dama es por engendrar hijos y negar todo lo que explica el autor del libro de Hebreos, por ejemplo, que habla del sumo sacerdote, que habla de su sacerdocio según el orden de Melquisedec, que habla de que él tenía que presentar también una ofrenda de la misma manera que los sacerdotes levíticos presentaban ofrenda. Él tenía algo que ofrecer, y como no tenía nada que ofrecer fuera de él, su cuerpo entregó ¿qué? Su carne. ¿Tú me vas a decir a mí que ese verso bíblico reemplaza todas esas explicaciones maravillosas de lo que es la justificación por el medio de la fe en Él? Por favor, por favor. La salvación es por gracia. No hay otra clase. El único camino. Ya dije imposible, ¿no? Sí. La única salvación es la que es de Jesucristo. Si la gente quiere tener hijos, que tengan hijos. No hay problema. Claro que sí, están en libertad. Si te gusta una familia grande y vienes de familia grande, no hay problema. Pero hazlo con una conciencia limpia. Sabiendo que no hay nada sobre la faz de la tierra fuera de lo que Cristo hizo, que fuese más necesario para la salvación. Lo que Cristo hizo, bendecidos, no se compara con nada de lo que podemos hacer nosotros en esta carne de muerte. Es increíble cómo las personas se dejan engañar, bendecidos, por estas doctrinas raras, por estos legalismos. Mira, quieren jactancia. No quieren vivir por la ley de la fe. La ley de la fe dice que la jactancia está como excluida. Pero ellos quieren desobedecer a la fe. Si tú piensas así, estás en desobediencia a la fe. Estás, mira, navegando. Cuidado. Cuidado estás. Dice, ¿de qué te aprovechará Cristo los que por la ley se justifican? De la gracia, ¿qué cosa? Habéis caído. Sí, Señor. Entonces, ahí estaba hablándole a la ley judaica, pero si nosotros también nos inventamos obras, también comenzamos a naufragar, bendecidos. Y podemos ser hallados en apostasía. Sí, Señor, en apostasía. Porque eso es apostatar de la fe. Si la fe exclusivamente es la salvación por creer en Él, pero yo le añado obras a eso, estoy apostatando de la fe. La próxima semana vamos a explicar dentro del contexto el texto, para no sencillamente haberlo leído y haberlo dejado así, sino que vamos a ver un poquitico mejor de lo que el apóstol Pablo quiso decir, asumiendo que el Señor pone en mi corazón seguir con el tema. Yo puse aquí, la fe es creer para tener salvación. Claro, simple. Simple. Nadie es salvo si no es por fe. Bendecidos, preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.